Querida audiencia, estamos muy agradecidos con ustedes por acompañarnos en un relato más. Esperamos que sea de su agrado y se queden hasta el final del video. El relato del día de hoy tiene como título El muñeco de Carlos, relato de brujería. Mi relato ocurrió por allá por el año del 2018. En aquel entonces, por motivos de estudio, había viajado a vivir a la ciudad, en donde rentaba un departamento junto con otros 2 amigos. Los tres éramos estudiantes universitarios, pero también trabajábamos, además que nuestras familias nos enviaban dinero para ayudarnos con nuestros gastos. Así que la convivencia entre nosotros era buena, pues no teníamos ningún problema, a excepción de pequeñas discusiones que solucionábamos casi de inmediato. Parecía que teníamos todo controlado en la vida y que nada podría romper la rutina y tranquilidad que sentíamos. Pero no fue así. Todo lo aterrador dio comienzo una noche. Era un domingo. Me encontraba solo en el departamento, ya que un compañero de nombre Luis había ido de viaje con su familia y regresaba hasta el lunes en la mañana. En cambio, el otro de nombre Carlos había salido de cita con una muchacha y aún no regresaba. Eran las 9:30 de la noche. Me encontraba en la cocina lavando los trastes de la cena que me había servido, cuando escuché que la puerta se abrió y cerró. Unos pasos se acercaron a la cocina, y era mi amigo que había tenido la cita quien había llegado. Nos saludamos y empezamos a platicar de cómo le había ido. Él me dijo que bien, ya que la chica era bastante bonita y parecía ser muy normal. Enseguida terminé de lavar los trastes, saqué un poco de queso Filadelfia junto con unas galletas crackers y preparamos un poco de café. Nos sentamos a la mesa y seguíamos platicando de cómo le había ido en su día mientras comíamos. Así pasamos un rato más, hasta que miramos el reloj y ya eran las 11:45 de la noche. Entonces Carlos me dice: "Sabes, bro, ya me voy a acostar. Estoy muy cansado y tengo mucho sueño. Por favor, deja mi taza ahí. El día de mañana cuando despierte lo lavo". Y entonces le respondo: "Cáele, bro, no hay problema. Yo la lavo y más luego me acuesto". Y me quedé en la cocina lavando las tazas que usamos y también cepillándome los dientes. Cuando terminé fui a mi habitación, pero antes de llegar se encuentra la habitación de Carlos. Metí la cabeza y vi que ya estaba dormido, así que continué. Entré a mi dormitorio, me puse ropa de dormir y me acosté. Antes de dormir miré el celular y ya eran casi las 12 de la noche, así que mejor puse el celular en una silla que tengo cerca de la cama y me cubrí con las sábanas. Pasaron los minutos, de a poco me iba quedando dormido cuando de pronto escuché una risa. Pero esta era muy fea, macabra podría decir, la cual hizo que se me erizara todo el cuerpo. Así, acostado me preguntaba que quién había hecho esa risa. Mi mente trataba de adivinar si sería algún tipo de broma de nuestro vecino o algún sonido que vendría de la calle. Para no quedarme con la duda decidí levantarme y fui a la habitación de Carlos a preguntarle si él también había escuchado eso. Pero mientras me iba acercando, se escuchaba un sonido como si alguien se estuviese ahogando, así como cuando a alguien se le obstruye la respiración. Al momento que entré encendí la luz y miré a mi amigo que estaba tirado en el suelo boca abajo y una mancha de sangre cubría el piso junto con su cara. Era él quien se estaba ahogando. Me acerqué deprisa y le empecé a hablar intentando que despertara, pero no lo hacía. Le moví de lado a lado su cabeza a ver si despertaba, pero nada. Traté de darle la vuelta y ponerlo boca arriba, pero yo no soy tan grande ni fuerte. Todo lo contrario a él, que mide 1,80 y aparte es robusto. Ya se imaginarán cómo me esforzaba. Después de tanto intentarlo, pude voltearlo al fin. Inmediatamente limpié su sangre mientras le hablaba diciéndole que despertara
pero simplemente no respondía. Luego de varios intentos abrió los ojos y pensé que ya estaba bien o por lo menos fuera de peligro. Pero era muy extraño lo que ocurría, pues se quedó mirando fijamente hacia el techo. Parecía estar viendo a la nada, o tal vez miraba algo que solo se presentaba ante él, y esto lo mantenía en un trance. Pensé que se quedaría así, pero en un movimiento rápido agarra una bolsa de dormir, de esas que son para salir a acampar, y se mete pero sin decir ni una sola palabra, y se quedó acostado en el piso, en esa especie de trance nuevamente. Yo le decía que no se quede allí, que es mejor que se acueste en la cama, pero no me respondía, y es más, ni siquiera me miraba. Se tapó por completo y no pude hacer más que ponerle unas almohadas debajo de su cabeza, esperando que al siguiente día despierte mejor. Me fui a mi cuarto a dormir, pero no más y no podía hacerlo, ya que me preocupaba la situación de mi amigo que se había quedado en el piso, y sinceramente algo me hacía pensar que no era él quien estaba en su cuerpo. Daba vueltas en la cama tratando de dormir, pero no lo lograba, y es que la preocupación de pensar que algo malo pasaba con él no me dejaba tranquilo, hasta que tomé la decisión de ir a verlo nuevamente y asegurarme de que todo estaba bien. Entré en su habitación y vi que estaba en el suelo tal y como había quedado anteriormente. Empecé a hablarle diciéndole que por qué no se subía a la cama, que no se quedara en el piso, que se iba a resfriar, y de pronto abrió los ojos. Creí que ya se había recuperado y le decía que si ya estaba bien, que si era él, pero no me respondía y seguía en esa especie de trance que lo obligaba a mirar en una sola dirección. No pasaría más de un minuto desde que abrió los ojos y se subió a la cama, pero seguía sin decirme nada. Aunque esto me hizo sentir más tranquilidad y pensé que ahora sí podría descansar, pues de alguna manera ya estaba mejor. Regresé entonces a mi habitación e inmediatamente me acosté a dormir, pero no pasarían más de 5 minutos cuando escuché que alguien entró a mi habitación y se paró del lado derecho de mi cama. En un rápido movimiento me levanté al lado contrario de donde él estaba, pensando que quería agredirme y que tendría que defenderme como fuese. Nuevamente empecé a hablarle y le digo: ¿Qué onda, güey? ¿Ya eres tú? ¿Estás bien? ¿Te ayudo con algo? ¿Qué necesitas? Y él, agarrándose su cabeza, empieza a decirme: ¿Qué pasó, bro? ¿Qué hago aquí en tu cuarto? ¿Por qué me duele la cabeza y por qué tengo sangre en la nariz? A lo que le respondí: ¿En verdad no recuerdas nada? Y él me dijo que no. Entonces le conté lo que había ocurrido hasta el momento, y él estaba entre sorprendido y asustado, pues decía que cómo era posible que no recordara nada de eso, si él era quien lo había vivido. Y yo, para intentar tranquilizarlo, solo le digo: tranquilo, amigo, mañana te ayudo a investigar qué fue lo que ocurrió, pero creo que ya es mejor acostarnos a dormir, pues mira, ya son las 2:40 de la mañana. Y sí, nos habíamos sumergido tanto en ese evento que perdimos la noción del tiempo, y ya había transcurrido más de 2 horas desde que empezó lo aterrador. Por la mañana agendé una cita médica para mi amigo con un médico de confianza. Lo hice para el siguiente día en horas de la tarde, y solo le dije a Carlos que debía acercarse, que ya todo estaba pagado y era necesario que se atendiera. Lo hice, pues conociendo a mi amigo, él no habría hecho nada, y es más, hasta se le olvidaría que algo malo le ocurrió. A la tarde, después de visitar al médico, regresó al departamento y dijo que según el galeno, mi amigo no tenía nada malo, que le envió a realizarse unos exámenes de la cabeza para descartar problemas de esa índole o de ser necesario iniciar algún tratamiento.
La verdad noté a mi amigo algo preocupado, algo que casi nunca había visto en él, y me dijo muy serio: te agradezco el preocuparte por mí, y sí deseo tratarme con el doctor que me recomendaste, pues me pareció muy profesional, además que tiene algo que te hace sentir tranquilidad. Pero primero me gustaría ir a casa de mi familia y contarles lo sucedido. Tal vez ellos pueden darme algún consejo, o quién sabe, de pequeño sufrí algo similar y no lo recuerdo. Así sucedió. Al siguiente día, que era martes, él había pedido vacaciones en su trabajo y se dirigió con su familia. Me contó que cuando llegó a casa de sus padres todo estaba bien, y les contó lo acontecido días atrás. Entonces ellos le dijeron que sin falta, a la mañana siguiente saldrían al médico para tratarlo y buscar solución o prevenir otro de esos cuadros. Pero al llegar la noche, antes de retirarse a dormir, cuenta que le dieron esas convulsiones nuevamente. Dice que solo sentía como si se durmiera de inmediato y perdía todo el conocimiento. Algo así como un desmayo, me imagino yo. Después de eso ya no vino al departamento. Las convulsiones fueron cada vez más frecuentes y él ya no podía estar sin cuidado de alguien, pues cuando menos se lo imaginaba, eso le ocurría. Después de visitar varios médicos, no recibir un diagnóstico de qué era lo que tenía y ver que las convulsiones empeoraban, su madre desesperada pensó que sería buena idea llevar a su hijo con un brujo que le habían recomendado. Decía que nada perdían, ya que tampoco dejarían de buscar ayuda médica profesional. Pasaron 8 días de que mi amigo ya estaba en casa de su madre cuando fueron a visitar al brujo, el cual no vivía muy lejos de la ciudad, ni tampoco tenía facha de dedicarse a esas prácticas. Eso lo dice porque cuando llegaron a su casa, esta era normal, y el señor no vestía con tantos colguijes o collares como los vemos en las películas, o si ustedes conocen alguno, pues sabrán a qué me refiero. Pero dice también que apenas al verlo llegar, hizo una cara como de asombro y les dijo: entren pronto, que este muchacho necesita ayuda. No hay tiempo que perder, pues su muerte está cerca. Mi amigo dice que se asustó mucho por esas palabras y que no sabía cómo es que este brujo tendría el conocimiento de algo tan delicado. Dice que los hizo pasar a una habitación en su casa, la cual utilizaba exclusivamente para atender a sus pacientes. Los hizo sentar en unas sillas y les empezó a decir que lo que tenía era algo muy malo y que para curarlo el brujo iba a cobrar cierta cantidad de dinero, la cual cabe mencionar era algo fuerte. Cuenta que sus padres le dijeron que no se preocupara por el dinero, que ellos se lo podían pagar, pero que necesitaban que su hijo esté bien, pues era muy triste ver lo mal que se ponía con las convulsiones, además que había bajado mucho de peso. El curandero les dijo que estaba bien, pero que la curación debía realizarse 3 veces en horas de la noche y los días viernes, que no debía faltar a ninguna y que la última era la más importante. Carlos me contó que con respecto a las curaciones, las 2 primeras fueron algo normal, por decir, pues solamente lo limpiaba con algunas ramas, algunos líquidos, oraciones, tabacos y fuego, pero que en la tercera, esa sí fue la buena, y que en esa le sacó todo el mal, o al menos eso parecía. Le pidió que para esa ocasión llevara unas hojas en blanco y unas velas diciendo que eso era lo que les ayudaría. El ritual que hizo ese día fue diferente a los anteriores, pues se enfocó en los materiales que había llevado y después de estar haciendo unas oraciones encendió las velas y con estas las hojas en blanco. Dice que el brujo, mientras las hojas se consumían, recién en ese instante les informa qué es lo que mi amigo tenía, y esto era que lo habían enterrado, o que habían enterrado un muñeco que asemejaba ser él,
y que este es un trabajo muy fuerte, que obviamente lo que busca es la muerte del individuo. Sin preguntarle nada a mi amigo, el brujo le dijo que quien le había hecho ese trabajo era una noviecita que él había tenido años atrás y había dejado pues esta era muy celosa. Y él solo se quedó mirándolo muy sorprendido, con los ojos muy abiertos, pues no comprendía cómo es que este señor, que apenas había conocido hace un par de semanas atrás, supiese cosas tan privadas de su vida. Después de decir todo esto, el brujo revisó las hojas que había dejado encendidas, y sorprendentemente éstas no se deshicieron. Quedaron con la misma forma de la hoja, pero la diferencia es que estaban convertidas en ceniza. Pero había algo más, y era que en estas hojas, o lo que quedaba, se dibujaba una especie de mapa, y un punto en especial el cual estaba más negro. El brujo, como leyendo esto, les dijo que ya sabía en dónde estaba enterrado mi amigo, que el lugar era un cementerio allá en Guadalajara, a 5 horas en carro desde donde ellos estaban, pues en ese instante ellos se encontraban en Toluca. La madre de mi amigo pregunta entonces que qué es lo que debían hacer, y el brujo les dice que debían ir hasta allá a desenterrar eso para que él se curara de una vez y por todas. Y la señora dice que si él los acompaña, y él le dijo que por supuesto, que aún le faltaba realizar algo con el entierro ese. Entonces se montaron en la camioneta y emprendieron la marcha rumbo a aquel cementerio en Guadalajara. Cuando llegaron, buscaron el lugar señalado dentro del cementerio. Se guiaban por una fotografía que habían tomado a ese mapa en las cenizas. Llegaron hasta una tumba y cerca de esta estaba un árbol. Cavaron allí, al pie del árbol, y encontraron el muñeco. Este tenía las mismas características de mi amigo, e inclusive estaba hecho de una prenda de vestir suya, la cual hace mucho tiempo daba por perdida. El brujo colocó este objeto en el piso, regó unos líquidos sobre él e hizo una especie de ritual. Al terminar le prendió fuego y las cenizas restantes las tiró en el agua. Les dijo que esto era lo que había que hacer, que ya no debían preocuparse, pues los problemas de mi amigo se terminarían y él volvería a ser el mismo de antes. Gracias a Dios el brujo tuvo mucha razón. Cuando Carlos volvió retomó su trabajo, sus estudios y su vida normal. Tiempo después nos graduamos y cada quien hizo su vida. Aunque no nos dejamos de hablar, pues de vez en cuando nos reunimos a tomar una copa. Quiero decirles que yo no creía en nada de estas cosas, y que los supuestos brujos solo eran charlatanes que intentaban sacar dinero a los ingenuos. Pero después de lo vivido, no me cabe la menor duda de que estos males existen, y son tan fuertes que inclusive pueden llegar a ser mortales. Aunque ya han pasado varios años de estos acontecimientos, el motivo que me llevó a escribirles es que hace un par de semanas, Carlos, Luis y yo quedamos de encontrarnos en un bar para tomarnos unas copas. Pero Carlos nunca llegó, así que solo estuvimos con Luis, y al siguiente día recibí un WhatsApp de Carlos que decía: las convulsiones volvieron. Gracias por leer mi relato. Queridos amigos de la audiencia, estamos muy agradecidos con ustedes por haber llegado hasta el final de este relato. Como siempre, si ha sido de su agrado, no olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones, dejarnos un comentario y también la manita arriba. Recuerden que eso nos ayuda mucho a continuar con este trabajo. Sin más que decirles y esperando escucharnos en un próximo relato, me despido y